Estuve saliendo con una chica. No sé si veía un futuro con ella, pero nos llevábamos bien. Una noche, en su casa, me duché y estaba secándome cuando la escuché reírse histéricamente. Supuse que estaba viendo algo divertido. Yo también me reía, porque su risa era contagiosa. Así que me apuré a meterme a la cama con ella y ver qué estaba viendo. No era nada divertido. Eran videos gore, de violencia extrema, de terroristas torturando y disparando a prisioneros, al estilo Lifelike, gente cayendo de edificios y mucho más. Esta chica lloraba de risa, y yo no dije nada. Dormí con un ojo abierto esa noche. Hoy cambié el código de la cerradura de la puerta de mi casa. Y en el pequeño caso de que tú, la chica con la que estoy saliendo, leas esto, estás completamente loca. Advertencia. Esta historia es extremadamente asquerosa. Si estás comiendo o eres sensible a escuchar sobre deposiciones humanas, ya sabes a lo que me refiero. Eso que expulsamos cuando nos sentamos en el inodoro. Esta es tu señal para adelantar al minuto en pantalla. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Estoy atónito. Mi novia y yo nos mudamos juntos. Compartimos las responsabilidades del hogar, pero lo único que ella insistía en hacer era la lavandería. No me dejaba que yo lo haga bajo ninguna circunstancia. Aquí es donde la cosa se vuelve extraña. Voy al gimnasio con frecuencia, así que siempre tengo muchos calcetines limpios, listos para llevar. Esta mañana, cuando fui a coger un par limpio para llevar al gimnasio, me di cuenta de que en mi cajón de ropa interior había varios calcetines de vestir, pero ninguno de gimnasio. Fui a mirar la cesta de la ropa sucia y estaba vacía, así que miré la lavadora y la secadora, también vacías. Le pregunté a mi novia qué había pasado con ellos. Al fin y al cabo, ella es la encargada de la lavandería. Salió corriendo de la habitación. Fui tras ella para ver si estaba bien, pero no me dirigió la palabra. Le dije que no estaba enfadado, que solo estaba buscando mis calcetines. Ella murmuró: Te compraré unos nuevos. Bromeé preguntándole si los estropeó mientras lo lavaba. Error, no debía haber dicho eso. Empezó a llorar desesperadamente. Repetía lo que sentía, que me compraría unos nuevos. Le dije que no pasaba nada, que yo me los compraba. Tenía que prepararme para ir al trabajo. Le dije que la quería y recogí mis cosas para salir. Al salir, cogí la basura para llevarla afuera. Levanté la tapa del cubo de basura y vi una pequeña bolsa de plástico. Como era semitransparente, vi calcetines adentro. Abrí la bolsa y enseguida me arrepentí de mi decisión. Los calcetines estaban cubiertos de excremento. Pero no tenemos mascotas, no tenemos hijos. ¿De quién era el excremento que había en mis calcetines? Cogí la bolsa y volví a entrar a casa. En cuanto mi novia vio la bolsa, empezó a gritarme. Me dijo que no debía rebuscar en la basura y que era asqueroso traerla a la casa. Le pregunté por qué había excremento ahí. No le estaba culpando de nada, pero ella me acusó de culparla. Fue entonces cuando me di cuenta. Le pregunté: ¿es tu caca? Salió corriendo de la casa. Al regreso del trabajo, le pregunté si era un fetiche. No lo es. Confesó que usaba los calcetines después de ir al baño. Su razonamiento es que es germofóbica y tiene miedo de que el papel higiénico se rompa y de ensuciarse las manos. Utiliza calcetines porque le cubren toda la mano. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. Mi novia y yo hemos estado juntos durante casi 8 meses, y ella siempre ha sido una persona muy peculiar y nerd.
hace cosplays, le gusta mucho el anime y los juegos de rol, entre muchas cosas más. Nada demasiado raro. Hemos estado un poco distantes últimamente debido al COVID. Bueno, el martes pasado fui a su casa y llevaba orejas de gato y un cinturón con cola de gato. Ella me preguntó si realmente la amo y luego me lanzó un monólogo muy largo que esencialmente se resumía en: Soy un gato en un cuerpo humano. Duermo mucho, me gusta el sol, odio el agua y prefiero gatear a 4 patas que caminar en 2. Y entiendo lo que dicen los gatos. Puedo hablar con ellos maullando. Y no me gusta estar cerca de la gente. Ojalá estuviera bromeando. Creí que tal vez era una broma rara, pero ella insistía que era verdad. Me envió recursos para ayudarme a comprender su caso. Habla en serio. Dice que se ha unido a chats en Discord de otras personas como ella. Se les llama Otherking. Por ejemplo, su amigo, llamado Azkaban, cree que es un Naruto atrapado en un cuerpo humano. No estoy bromeando. Es verdad que se ha vuelto distante con casi todos los que la conocemos en la vida real, lamentablemente. Pero no porque sea un gato. También ha estado comprando juguetes de gato, disfraces, cosplays, entre muchas cosas más. Ha renunciado al trabajo, porque los gatos no trabajan. De nuevo, desearía estar bromeando. Sus amigos de internet incluso la alientan para hacer un Patreon y crear contenido al que ellos contribuirían monetariamente. No quiero dejarla. Estoy enamorado de esta mujer y ahora no la reconozco. Incluso hemos sido amigos durante más de 2 años antes de empezar a salir. Pero ella se niega a escucharme, a menos que sea apoyo incondicional. ¿Qué carajos hago? Actualización. Ayer fue la primera vez que realmente la enfrenté. Cuando le pregunté sobre sus planes como gato, además de dejar su trabajo, dijo que quería comprar un rascador para sus uñas, cambiar a una dieta carnívora y teñirse el pelo de naranja porque es un gato naranja. La amo, pero me amo más a mí mismo y no quiero ser arrastrado a algo como esto. Especialmente cuando siento que estoy hablando con una pared. Intentaré permanecer en contacto con ella, solo para asegurarme de que no esté cayendo en una espiral de ruptura mental. Actualización. Terminamos. Tiene ahorros, ya que su trabajo pagaba muy bien, pero ahora planea mudarse con otras 3 personas de su grupo de Other Kings de internet. Llamé a su mamá. No dijo nada sobre lo del gato, pero le dije que su hija y yo rompimos y que ella se unió a un grupo bastante extraño y ahora renunció a su trabajo sin previo aviso y sin un plan de respaldo, y que también tiene la intención de mudarse con otras 3 personas que nunca antes he visto. También le envié un mensaje de texto a 3 de sus amigas y les dije que rompimos y que ella está pasando por una mala racha y que necesita que estén ahí para ella, y también que deberían contactarla, llamarla e intentar visitarla cuando puedan. Historia 4. Mi novia me apuntó con una pistola y no puedo dejar de pensar en ello. Llevo casi 4 años con ella y a pesar de todas las discusiones que hemos tenido, nunca ha habido un solo momento de violencia. Por eso probablemente me sorprendió tanto cuando lo hizo. Se ha disculpado y le he dicho que la perdono, porque realmente la quiero, pero no sé. ¿Y si la próxima vez no lo duda? Cientos de personas comentaron su publicación. Estos son algunos de los comentarios más relevantes. ¿Te das cuenta de cómo suena esto? ¿Sería mejor que la próxima vez te disparara de verdad? A lo que el autor de la publicación responde: la conozco y sé que no lo volverá a hacer. Solo necesito encontrar una forma de olvidar lo que pasó. Otra persona comentó: lo siento, pero estás en una relación abusiva. Apuntar con un arma a alguien no es un error. Es una amenaza deliberada contra tu vida.
Piensa si este es el único incidente en el que te has sentido asustado o atrapado por las acciones de ella. ¿Te dice con quién puedes ser amigo y con quién no? ¿Intenta controlar tu relación con tu familia? Esto no será algo puntual, y la próxima vez probablemente ella apretará el gatillo. Buena suerte. Respuesta del autor. No es maltrato. Todo el mundo está exagerando. Solo fue un incidente aislado. Actualización 1. No pienso dejarla. Es una persona con un alma preciosa que me ha ayudado demasiado. Es literalmente mi fuente de felicidad. Creo que esto es solo una mala racha por la que pasan la mayoría de parejas. Es mi primera y única relación, así que no tengo mucha experiencia. Actualización 2. Mi novia acaba de ver la publicación y me ha enviado un mensaje preguntándome si era yo. Voy a su casa ahora mismo y vamos a intentar arreglar las cosas. Actualización 3. Terminé con ella y me disparó. Ahora mismo estoy en el hospital y he recuperado la lucidez mental necesaria para darme cuenta de lo tonto que fui. Si no fuera porque tengo amigos aquí en Texas, estaría muerto. Tengo suerte de estar vivo. Crecí en un lugar terrible. Mi padre volvía a casa borracho y pegaba a mi madre por diversión. Me obligaba a mirar y me decía que así es como actúa un hombre. Algunas noches me quedaba despierto, escuchando a mi madre llorar mientras él la violaba. Nunca me dejaba salir y mi madre era la que me educaba en casa. Cuando mi padre falleció, recién pude salir. Tenía una ansiedad social extrema y no tenía ningún título. Empecé a hacer algún tipo de trabajo para ganar dinero y fue entonces cuando la conocí. Mi madre empezó a volverse un poco violenta después de que mi padre falleciera, debido a la carga de mantener a la familia. Así que me quedé con mi ex. Ella me ayudó a superar mi ansiedad, pagó cursos online y me enseñó todo lo que no entendía. Me compró libros para leer y me dio una educación. Me compró mi primer teléfono y me enseñó a usar las redes sociales. Sin ella, ni siquiera sería capaz de escribir esto. Me decía todos los días que yo era alguien valioso y que me quería y que no debía limitarme a lo que mi padre decía que era. Me decía que mientras ella estuviera aquí, nunca me pasaría nada malo. Esta chica me quiere, lo sé. Admito que no sé por qué hizo lo que hizo, pero no puedo olvidar todo lo que ha hecho por mí. Historia 5. Tengo 18 y mi novia 20. Es algo loquita, pero en el buen sentido. Es espontánea y divertida. Yo soy más tranquilo, pero algunos incidentes recientes me han asustado un poco. Necesito consejos. Estaba conduciendo por la autopista con mucho tráfico. Íbamos a unos 60 kilómetros por hora. De repente, empezó a hacerme cosquillas y no paraba a pesar de que le grité. Frené bruscamente y casi nos chocó un coche por detrás. Le pregunté qué le pasaba, pero solo se rió y me dijo que me relajara. Le dije, ¿por qué harías algo así? Y me respondió, No sé, simplemente me provocó. Luego el sábado pasado, estábamos haciendo senderismo y yo estaba cerca de un acantilado empinado. Ella se puso detrás de mí y me empujó hacia el acantilado. Y juro que casi me caigo. Me empujó con fuerza y terminé justo al borde. Se ría a carcajadas. Me asusté muchísimo y empecé a gritarle. Quizás me pasé de la raya, pero madre mía, al principio se rió, pero luego empezó a llorar y decir que lo sentía mucho. Al día siguiente me envió un mensaje de texto. Vamos, no lo hice con malas intenciones. No sabía que te enfadarías tanto por eso. Acabo de recordar que cuando nos conocimos, me contó una historia sobre cómo engañó a un amigo alérgico para que comiera frutos secos y lo gracioso que le pareció. Creo que no debí ignorarlo. Ah,
Y en otra ocasión dijo que si tuviera un perro, le gustaría comprarle un collar eléctrico para hacerle daño. A principios de este año, su padre le consiguió un trabajo como recepcionista en un edificio, más que todo para personas mayores, y riéndose me contó lo siguiente. ¿Sabes? A veces desactivo el ascensor y finjo que está averiado. Y luego estos ancianos o discapacitados tienen que caminar por un largo pasillo para llegar al ascensor principal. Y una vez activé la alarma de incendios, en la que los ascensores se desactivan. Y tuve que ver cómo todos los ancianos tenían que bajar por las escaleras, muertos de miedo. Fue muy gracioso. La publicación se volvió extremadamente popular. Hubo más de 1000 comentarios diciéndole al autor que probablemente estaba en peligro. Pero él en los comentarios era muy terco e insistía en que ella era una buena chica. Uno de los comentarios decía: un comportamiento sádico como este suele ser una de las primeras señales de alarma. Esta mujer claramente disfruta poniendo a otros en peligro o causándoles dolor y no tiene control de sus impulsos. ¿Y por qué antes estas cosas no te molestaban? ¿Por qué ignorabas el sufrimiento de los demás? Nadie quiere estar cerca de alguien como ella, o de alguien que tolera que trate a los demás como si quisiera verlos muertos. Otra persona comentó: ella piensa que poner a otras personas en peligro es divertido. Este tipo de personas suelen sentir un placer enfermizo por la sensación de control y poder que obtienen al hacerle eso a alguien más. Huye, estás en peligro. He estado pensando mucho y he decidido terminar mi relación con ella. Gracias por sus buenos consejos. Me imagino a todas esas personas mayores bajando tantos tramos de escaleras. No sé si servirá de algo, pero voy a llamar a ese lugar y les contaré todo lo que ella me contó y cómo admitió haber activado la alarma a propósito. Ella tiene llaves de mi casa y vivo con otras personas, incluyendo niños, así que quiero cambiar las cerraduras y asegurarme de que no estamos vinculados de ninguna otra manera antes de terminar oficialmente la relación. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta más personas.